Hola, ¿cómo estáis? ¡Bien! Han dado explicación a uno de los enigmas más grandes del universo. Enseguida te lo cuento. El 85% de la materia que hay ahí fuera es invisible para nosotros. Está formada por una sustancia enigmática y extremadamente abundante, pero completamente transparente, la materia oscura. Antes de dar paso al vídeo de hoy, arriba a la derecha os cuento las diferencias entre materia y energía oscuras, porque no hay que confundirlas. Bien, el universo es una sopa que lleva cocinándose 13.770 millones de años. No estamos muy seguros de qué ingredientes había inicialmente, pero sí sabemos que incluía enormes cantidades de energía. Parte de esa energía se transformó cuando el universo era aún muy joven en las partículas de las que todos nosotros estamos hechos. Pero a medida que vamos entendiendo mejor esta sopa cósmica en la que vivimos, nos hemos dado cuenta de que nuestra receta era incompleta. Solo con nuestras partículas no podemos cocinar un universo como el que vemos. Es más, se nos había pasado por alto un ingrediente que es mucho más abundante que nosotros, la materia oscura. Al enfriarse el universo después del Big Bang, pasaron muchos millones de años en una completa oscuridad. A esta época se la conoce como las edades oscuras del universo, porque no tenemos luz de esos tiempos y eso las hace muy difíciles de estudiar. Pero hace poco, desde que su existencia fue postulada por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en 1933, la materia oscura se ha convertido en el objetivo de miles de científicos en todo el mundo. 5 veces más abundante que la materia ordinaria, la materia oscura no interacciona con el campo electromagnético. Esto quiere decir que no la podemos ver, ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Sabemos que está ahí por mera deducción, porque ejerce gravedad sobre la materia que sí podemos ver y resulta imprescindible para explicar los movimientos de las estrellas y galaxias que los astrónomos observan a través de sus telescopios. Se detectaron cúmulos de estrellas que ejercen mucha más gravedad de la que debería ser posible en función de la cantidad de materia visible que contienen. La gravedad extra corresponde a la materia oscura. En efecto, es lo que descubrieron Vera Rubin y su colaborador Ken Ford en la década de 1970, y la respuesta que encontraron fue sorprendente. Las estrellas giraban sistemáticamente mucho más rápido de lo que deberían. Con todas las galaxias siempre obtenían que la velocidad de giro era mucho mayor de lo que la gravedad podía soportar. Las estrellas deberían salir volando de sus galaxias, escapar al espacio intergaláctico para nunca jamás volver. Sin embargo, eso no era lo que se observaba. Las galaxias parecían estables, bien armonizadas y sin una señal de estar rompiéndose en pedazos. Era como si hubiera mucha más gravedad de la que tendría que haber. Había entrado en escena la famosa materia oscura. Y con los instrumentos que tenemos hoy en día podemos medir individualmente la velocidad de muchas de estas estrellas. Básicamente apuntamos nuestro telescopio a una estrella y podemos medir su velocidad. Entonces, lo que encontramos es bastante contraintuitivo y no se corresponde con lo que uno se esperaría. Si la materia estuviera distribuida en la galaxia de la misma forma en la que la vemos en la imagen. Lo que la imagen nos dice es que la velocidad de rotación de las estrellas en las galaxias, o de los brazos de la galaxia, si queréis, debería disminuir cuanto más lejos está la estrella del centro de la galaxia. Es decir, una estrella que estuviera situada aquí en uno de los brazos externos debería moverse más lentamente que una estrella situada cerca del centro. Eso es lo que indica esta curva, donde aquí represento la distancia desde el centro, en kiloparsecs, y esta es la velocidad, y como veis son velocidades muy altas, son del orden de 100 o 20 kilómetros por segundo. Lo que las observaciones nos dicen es que la velocidad de rotación de las galaxias no obedece esta curva, sino que obedece una curva diferente, que es esta que veis aquí.
la velocidad se vuelve más o menos constante, aunque nos vayamos alejando del centro. Esto significa que la galaxia contiene mucha más materia de la que realmente podemos ver con el telescopio. Y la pregunta es, nuevamente, ¿dónde está esa materia? Sucede algo muy parecido que lo que estaba contando antes con el cúmulo de galaxias. Bueno, es importante mencionar aquí que este trabajo, que después fue continuado por muchas personas, fue realizado por primera vez por Vera Cooper Rubin. Cooper era su apellido antes de casarse y Rubin después de casarse. Y mucha gente cree que esta mujer, que murió recientemente, hace unos 3 años creo, debería haber recibido el premio Nobel por este descubrimiento y no lo recibió. Y bueno, me gustaría mencionarlo para que lo sepáis. Entonces ella, en su estimación de la cantidad de materia oscura con respecto a la cantidad de materia ordinaria que contiene el universo, sí que consiguió acercarse mucho al número adecuado, que es este cociente que veis aquí, ¿vale? Esto fue más o menos en los años 70. Ahora bien, cuando la gente se dio cuenta de estas anomalías entre el movimiento de galaxias y el movimiento de los brazos de las galaxias y de las estrellas, se empezaron a plantear que tal vez el origen de estas discrepancias entre las velocidades observadas y la luz recibida tal vez no se explicaba con materia extra, sino modificando las leyes de la gravedad. Hubo quien pensó, bueno, tal vez lo que sucede es que la física que conocemos aquí en la Tierra, la manera en la que la fuerza de la gravedad se comporta en torno a nosotros, no es la misma que sucede a grandes distancias, a las escalas de las galaxias y de los cúmulos de las galaxias. Entonces, esta hipótesis, aunque hay gente que sigue trabajando en ella, hoy en día no es la más aceptada. Y el motivo es que, como veréis, hay muchas observaciones diferentes que nos sugieren que existe la materia oscura y es imposible explicar todas estas observaciones de manera simultánea modificando las leyes de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente se piensa hoy en día es que todas las galaxias, como esa que veis ahí, están rodeadas por una cantidad ingente de partículas de materia oscura que se alejan del centro de la galaxia, distancias muy, muy grandes en proporción a las imágenes que tenemos de las galaxias. Entonces, toda esta zona aquí, en torno al centro de la galaxia, esta sería toda la galaxia, la llamamos halo galáctico y creemos que es un conjunto de partículas de materia oscura. Y algo muy parecido creemos que sucede con los cúmulos de galaxias. Entonces, la cuestión que ahora nos planteamos es, bueno, ¿qué clase de partículas son estas que no podemos ver, pero que sí sienten la atracción gravitatoria? Actualmente, la conclusión más razonable para los científicos es que, en cierta manera, sí hemos observado la materia oscura. Es verdad que no la podemos ver directamente porque parece que no emite nada ni bloquea el paso de la luz, pero sí hemos visto los efectos de su gravedad. Es una observación indirecta, cierto, pero también indiscutible. Explica por qué las galaxias no se desintegran a pesar de que giran demasiado rápido. También por qué las galaxias y las estrellas pudieron aparecer tan pronto cuando es evidente que necesitaban mucho más tiempo. Explica también las observaciones de la radiación de fondo de microondas, etc. Esta fue una de las primeras imágenes que se obtuvo. Más tarde el satélite WMAP obtuvo otra todavía mucho más precisa y hoy en día tenemos esta otra, del satélite Planck, más precisa todavía. Por eso veis que la granularidad de la imagen va aumentando conforme aumenta la precisión de nuestras observaciones. Las propiedades de este fondo cósmico de microondas son, como os he dicho, que es una temperatura muy fría y que tiene unas fluctuaciones muy pequeñas. Pero si estudiamos la distribución espacial de las fluctuaciones en el espacio, con nuestras observaciones, podemos representarlo de esta manera que veis aquí. Y como veis, las barras de error en esta zona de aquí son tan chiquititas que ni siquiera se ven. Eso lo que quiere decir es que la precisión de las medidas es muy, muy buena.
¿Qué tiene que ver todo esto con la materia oscura? Bueno, pues lo que tiene que ver es que la forma precisa que tiene esta curva viene determinada justamente por la cantidad de materia oscura que hay en el universo. En esta animación que os voy a mostrar ahora, lo que vais a ver es la misma curva de antes, pero cómo cambiaría en función de la cantidad de materia oscura que hay en el universo. Esta barra rosa que sube y baja, lo que nos da es justamente la cantidad de materia oscura. Y como veis, la altura de los distintos picos de la curva depende mucho de la cantidad de materia oscura. Si como hemos medido con mucha precisión la forma de esta curva, podemos tener una medida muy buena de la cantidad de materia oscura. Y nuevamente, esa medida nos dice que la materia oscura es unas 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Resumiendo, tenemos un montón de observaciones astronómicas o cosmológicas que nos indican que la materia oscura existe. A día de hoy, la mejor explicación que hemos encontrado para todas estas observaciones es la materia oscura, pero a pesar de todos los esfuerzos, ciertamente nadie por el momento ha conseguido observarla directamente. Un experimento subterráneo en Italia lleva 2 décadas detectando una fluctuación que sus responsables identifican con la materia oscura, pero no ha logrado reconocimiento internacional. Y es que existen proyectos por todo el mundo que intentan producir o detectar la escurridiza materia oscura, pero hasta ahora nadie ha tenido éxito. Tenemos pistas de que la materia oscura existe y se desacopló en algún momento del principio de la historia del universo, pero todavía no habíamos encontrado una explicación para ello. Ahora, un reciente estudio propone un nuevo mecanismo que sugiere que la materia oscura procede, en realidad, de la propia materia ordinaria. La materia oscura debió crearse durante el Big Bang al mismo tiempo que la materia ordinaria, y las condiciones extremas de la ardiente sopa de partículas original llevaron a que muchas de ellas resultaran destruidas por las continuas colisiones mutuas. De forma que justo después de la aniquilación, al principio del universo, quedaron muchas más partículas de materia ordinaria que de materia oscura. Pero después las cosas se invirtieron y la materia oscura que quedaba empezó a reemplazar a la abundante materia ordinaria en el universo temprano en un proceso llamado congelación. Lo que proponen los especialistas, ni más ni menos, es que las partículas de materia oscura transformaron la materia regular en más materia oscura en el universo primitivo, de forma exponencial y masiva. Sin embargo, la expansión del universo generó una ralentización en este proceso, permitiendo que el cosmos tomara la forma actual. Los niveles de materia oscura crecieron muy rápidamente en el universo temprano debido a que la materia regular era extremadamente densa. Por el contrario, cuando el universo comenzó a expandirse y la materia convencional disminuyó su densidad, el proceso se desaceleró fuertemente y la materia oscura se estabilizó en una proporción adecuada al esquema hoy conocido. Según los científicos, durante cada proceso de aniquilación mutua se liberaba también algo de materia oscura. Es decir, veamos, cuando una partícula de materia oscura entra en contacto con otra de materia ordinaria, ambas se aniquilan, pero de la colisión surgen otras 2 partículas de materia oscura. Bueno, no es una idea tan descabellada como parece, si pensamos que se trata de algo similar a la forma en que otras partículas fundamentales como los positrones y los electrones se aniquilan entre sí para producir 2 fotones. El caso es que el tiempo transcurrido desde el Big Bang habría sido suficiente, según los investigadores, para explicar la proporción actual entre materia oscura y materia ordinaria. Entonces, ¿significa esto que la materia ordinaria terminará por desaparecer y que todo el universo está destinado a convertirse en una enorme masa de materia oscura? Es más, ¿debemos preocuparnos de ser aniquilados irremisiblemente en cualquier momento por materia oscura? Bueno, en realidad, no necesariamente.
Esta producción de materia oscura solo sucede cuando las temperaturas son muy altas y además está la cuestión del crecimiento acelerado del universo que frena el proceso. Sea como sea, esta controvertida nueva explicación deberá seguir estudiándose científicamente para finalmente ser demostrada o desmentida si es el caso, sin reparos ni tozudez, simplemente aplicando el siempre útil método científico. ¿A ti qué te parece? ¿Todo esto puede tener algo de sentido o es una idea descabellada? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos.